de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Qué lindo es reencontrarnos en la casa del Señor, amén. Gloria a Dios. Él está aquí. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, acompáñenme por favor. Veamos juntos algo precioso que encontramos en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor libra, sana, bendice, prospera? Y qué interesante es comprender que cuando hablamos de prosperidad en el Señor, no estamos hablando solamente de dinero. Amén. Aunque es parte de la prosperidad que el Señor derrama sobre su pueblo, ¿verdad? Cuando hablamos de prosperidad en el Señor, estamos hablando de poder recibir de su mano esa paz que nuestro corazón necesita. Podemos estar sostenidos por Él en momentos difíciles. Podamos, tomados de su mano, salir aún del pozo más profundo. La prosperidad que viene del Señor no añade tristeza. Viste que de repente, tal vez en esta tierra, muchos podemos afanar, podemos trabajar de sol a sol, ir añadiendo aflicción muchas veces a nuestro corazón, porque nuestro deseo es avanzar, prosperar. Y no está mal avanzar y prosperar, lo que sí es un problema es añadir esa aflicción al corazón, anhelando y buscando esa prosperidad. Pero hay una clave maravillosa y poderosa en este camino precioso del Evangelio, que justamente abre las puertas de la prosperidad para nuestra vida. Repito, no estamos hablando solamente de dinero, por favor, porque nuestra vida necesita ser prosperada, nuestro entendimiento necesita prosperar. Es muy importante esto. Nuestra visión tiene que ser prosperada, tiene que ser enderezada por nuestro Señor. Acompáñeme al Salmo 112 y veamos aquí algo bien interesante. El versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjense, hay una palabra aquí que es interesante abordar, que es la palabra deleite. Deleite. Gloria a Dios. Ahora, aquí habla del temor de Dios, ¿verdad? Y esto es necesario que podamos comprenderlo. ¿Tenemos el diccionario Strong allí a mano? Gloria a Dios. Vamos a buscar esta palabra en el diccionario Strong. Usted sabe que a veces estamos frente a palabras que no alcanzamos mucho entendimiento sobre ellas si no recurrimos a aquellos medios que tenemos para justamente, como puede ser un diccionario bíblico, en donde podemos tomar lo que está transmitiendo esa palabra en este contexto. H3372, en el diccionario Strong encontramos la palabra temor. Gloria a Dios. Mire,
Ahora lo vamos a buscar. Mire qué interesante lo que vamos a encontrar aquí. Y tiene mucho que ver con la palabra deleite, que forma parte de, gloria a Dios. Gracias Jesús. ¿Castellano? ¿Lo tenemos en castellano? Debe estar, ¿no? Ahí estamos, en español. Gloria a Dios. Fíjense, a veces tenemos una idea equivocada, errada, de lo que significa temor a Dios. Esto no es miedo, de ninguna manera. Es reverencia, es respeto, y qué importante que podamos sentir en nuestro corazón tales cosas para con Dios. Pero fíjense qué interesante lo que nosotros vamos a ver aquí. Raíz primaria, temer, la palabra en el original es yaré, moralmente reverenciar, causativamente asustar, pero fíjense aquí, amedrentar es parte justamente de estos sinónimos de esta palabra, pero dice asombrosa. Vamos a extraer esto, algo asombroso, gloria a Dios, algo estupendo, algo formidable, maravilla, maravilloso, reverencia, reverenciar, temor, temeroso. Pero mire qué tremendo esto. Esto nos da una idea de que el temor de Dios, para que nosotros podamos comprenderlo, encierra la idea de poder sentir asombro. ¿Por qué asombro? Asombro ante el poder de nuestro Dios. Que pueda realmente maravillarnos ese poder de parte de nuestro Señor, a tal punto que quedemos asombrados frente a Él. Y esto es bien interesante porque, usted sabe, cuando alguien da un paso de fe hacia Cristo, ¿qué es dar un paso de fe hacia Cristo? Es abrir nuestro corazón a Cristo, es aceptarle como nuestro Señor y Salvador. A partir de ese momento, muchos de ustedes lo recordarán, comienza un proceso en la vida del hombre. Hablando del hombre, de la mujer, obviamente. Y ese proceso es un proceso que nos lleva a ir conociendo a Dios y también ir creciendo en el temor de Dios. Entonces, fíjense que aquí, si esto lo unimos, este concepto lo unimos con estos, justamente con estas apreciaciones que nos da el diccionario, vemos que cuando hemos visto la mano poderosa en nuestra vida, en algún área de nuestra vida, esto a todos nos ha maravillado. Yo creo que esto no me ocurrió solamente a mí. Esto le ocurre a todo aquel que ve la mano de Dios en su vida. Algo asombroso pasa, vos te das cuenta de que esto no es algo natural, no es algo de parte de los hombres, no, sino que es la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios obrando justamente en nuestra vida, ¿no? Y esto es bien, pero bien interesante. El temor de Dios. Algo que necesitamos entender, algo que necesitamos practicar, recibir en nuestro corazón. Entonces, obviamente que es respeto, es reverencia, ¿verdad? Pero también, hermano, es asombroso, es algo estupendo, es algo maravilloso. Esto es maravilloso, hermano mío. Fíjense, si nosotros abordamos las Escrituras, vemos como desde los tiempos antiguos, ¿verdad?, aquellos que salieron en libertad de las garras de Egipto y comenzaron un camino nuevo, un camino vivo, se encargaron de trasladarle a las siguientes generaciones. Y por eso estamos aquí hoy nosotros también, porque nos fue trasladado, el Señor utilizó a alguien para que se nos traslade esta bendición. Le fue trasladado los hechos poderosos del Señor, dice la Biblia. Las maravillas que el Señor hizo con ellos en Egipto, las maravillas que hizo en el desierto, cómo los llevó a una tierra que fluye leche y miel, todas maravillas que el Señor hizo a lo largo del tránsito que ellos desarrollaban sobre esta tierra. Y esto trasladado a nuestra vida, ocurre algo similar. Cuando nosotros empezamos a ver, no solamente oír, porque hay momentos en donde oímos, a lo mejor el testimonio de alguien nos alienta, ¿verdad? Alguien que nos pueda llegar a decir, mira, con Cristo se vive mejor, en el Señor las cosas son distintas, la vida puede cambiar. Y no, pero ¿cómo va a cambiar mi vida si es un desastre? ¿Quién va a arreglar todo este lío? El Señor lo puede arreglar. Y
Y esto es maravilloso porque no solamente podemos oír y animarnos al oír, sino que a medida que vamos caminando, vamos viendo la mano del Señor, ¿verdad? Obviamente que todo esto muchas veces está condicionado por la fe misma, ¿verdad? Y es importante que nosotros transitemos en fe y avancemos desarrollando la fe en nuestra vida. Volvamos ahora, por favor, al libro de los Salmos. Tratando de alcanzar un poquitito más de entendimiento, gloria a Dios, Salmo 112, sobre lo que tiene que ver con el temor al Señor. Amén. Y aquí hay mucha tela para cortar en este Salmo 112, ¿verdad? Pero fíjense, yo quiero que avancemos un poquito sobre esto, algunos conceptos que hablan del temor del Señor. Vamos a Proverbios 1:7. Mira, gloria a Dios. Proverbios 1:7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Olvidémonos de que el temor lo asociamos solamente con el miedo. Acabamos de ver que la cosa es más amplia, ¿verdad? Entonces, el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Estamos hablando de una sabiduría que proviene de Dios a través de su palabra, una sabiduría y una enseñanza que proviene de nuestro Señor. Entonces, el Señor llama a aquellos que desprecian esa sabiduría como insensatos. Ay, ay, ay. Vamos a ver también Salmo 34:9. Mire, gloria a Dios. Salmo 34:9. Si sepagamos este, a ver, mira, allí a la derecha, el de arriba, el de arriba. Exactamente, a ver. Gloria a Dios. Porque me despeino, ¿vio? 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Quiénes son santos? ¿Qué significa santo? Ve que hay muchas palabras que necesitamos aprender su significado. Santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mal. Cuando nosotros tomamos conciencia, cuando se hace real el Señor en nuestro corazón y tomamos conciencia de que es necesario que nos vayamos apartando de lo malo, identificando lo malo, porque una vez no se aparta de lo malo porque no se da cuenta, ¿amén? O no identifica algo como realmente malo para dejarlo de lado. Observemos este Salmo 34:9. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, los creyentes, aquellos que comprenden que deben vivir una vida distinta y que aprecian vivir una vida distinta. Pues nada falta. ¿Qué dice? Nada falta a los que le temen. Entonces, hermano, aquí la cosa se empieza a ampliar. El Salmo 112 habla de prosperidad del que teme a Jehová, ¿verdad? Este Salmo añade algo que es muy, pero muy importante. Dice que nada le falta a los que temen al Señor. Y esto es importante entenderlo, gloria a Dios, porque podemos tener alguna falta por algún tiempo, ¿verdad? Pero si avanzamos en el temor de Dios, ya no va a haber falta. Porque, mire, es importante que nosotros comprendamos y creamos con todo nuestro corazón y depositemos toda nuestra fe en la veracidad de la palabra. Porque si nosotros dudamos de lo que la palabra dice, tenemos un problema grande. Muchos, fíjense que yo he visto muchos que de repente dijeron: mira, pastor, la verdad yo puse todo para que me vaya bien en el Señor. Yo intenté todo, pero no sé, no me va bien, las cosas no me funcionan. No sé, yo he visto que a otros el Señor los respalda, a mí no. Y bueno, hay un montón de argumentos que obviamente hacen que la fe mengue, ¿no es cierto? Pero es importante que comprendamos a través de este salmo, de lo que acabamos de ver, que hay un detalle muy importante en nuestra vida, en esta nueva vida. No hablo de la vida vieja sin Cristo, sino en esta nueva vida, que es avanzar en el temor del Señor. Pero obviamente comprendiendo de qué temor nos están hablando. Nos está hablando de reverencia, nos está hablando de respeto, nos está hablando de que podamos sentir en nuestro corazón eso maravilloso que Él representa, lo que Él es.
que le podamos amar por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Que quedemos asombrados, valorando, porque hay cosas en nuestra vida. Hablo de aquellos creyentes en Cristo Jesús, los que estamos caminando este camino. Hay cosas que nos ocurren que muchas veces le damos el crédito a cosas naturales. Sin embargo, tenemos que comprender que en nuestra vida, toda nuestra vida, desde el principio al fin, no le es ajena al Señor. Él siempre está presente y siempre está allí atento a todo lo que nos pasa y siempre está detrás de todo lo que nos ocurre. Y muchas veces poniendo su mano para justamente, ¿no?, salvarnos de muchas situaciones. Mire lo que dice, gloria a Dios, el libro de Jeremías 32, 38 en adelante. Mire, 32, 38 en adelante dice, gloria a Dios. Está hablando proféticamente, ¿verdad?, de lo que el Señor haría con el pueblo del Señor. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón. ¿Cómo? ¿Y el hombre no tiene corazón? Sí que tiene. Tiene un órgano vital que es el corazón. Pero no estamos hablando del órgano vital que bombea la sangre. Estamos hablando del ser interior, ¿verdad?, que necesita ser edificado, que necesita también prosperar, crecer. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Cómo se puede temer a Dios perpetuamente? Si nuestra vida tiene un principio y tiene un fin, aquí sobre esta tierra. Aquí está hablando, ¿verdad?, de algo que es importante para nosotros, y es trasladar esa experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a la juventud. ¿Para qué? Porque, fíjese, esto se traslada. Es muy importante comprender esto. Una vida transformada por el Señor debe emanar de su corazón agradecimiento y no tiene que ser mezquino porque se está disfrutando de una nueva vida. El anhelo debe ser que otros también disfruten de esa vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mira. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjense, ¿quién no anhela que a los hijos le vaya bien? ¿Quién no anhela que los hijos puedan encontrar su camino, puedan encontrar el desarrollo de sus vidas y demás? Pero todo comienza para nosotros, los que abrazamos la fe de Cristo, en el temor del Señor, en la reverencia al Señor, en comprender que Dios es un Dios todopoderoso, que es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, y que eso maraville nuestro corazón. Y apreciemos cuando Él mueve su mano en favor de nuestra vida, en favor de alguien también, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora mire, avancemos aquí, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjense, este pacto eterno, estamos leyendo Jeremías, el antiguo pacto, estamos leyendo Jeremías, el Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo se estableció un mejor pacto, ¿verdad? Un pacto duradero. Y aquí cuando habla de un pacto eterno, está hablando justamente de lo que ocurrió en el sacrificio de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en esa muerte en la cruz, la cual llevó adelante, se entregó por todos nosotros para que pudiéramos recibir liberación, para que pudiéramos recibir perdón. Entonces, de esto habla este pacto eterno que proféticamente Jeremías está mencionando. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. Y este pacto eterno tiene que ver con no volverse atrás, o sea, no arrepentirse de hacerles bien. Gloria a Dios. Y fíjese qué interesante es esto, porque hay momentos en nuestro caminar en donde no tenemos demasiado en cuenta esto. Vamos teniendo en cuenta las dificultades que a veces enfrentamos, las situaciones que a veces vivimos.
Y no podemos, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta que la batalla está en la mente, en los pensamientos. Cada palabra que nosotros pronunciamos primero pasaron por nuestros pensamientos. Cada acción que llevamos adelante primero pasó por nuestro pensamiento. Y lo que justamente el enemigo de nuestra alma ataca es la mente, o sea, es el campo de batalla donde tenemos que librar nosotros esa batalla. ¿Cómo se libra esa batalla? Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, no es contra una persona, no es contra una denominación, contra una institución, no. La batalla está en la mente, en los pensamientos. Uno de los pensamientos que el enemigo promueve, ¿no es cierto?, en la vida del hombre, la mujer de Dios, es hacerle creer que esto no funciona. Porque el Señor dijo, yo no me voy a arrepentir de hacerles bien. Pero de repente es como que en la realidad que a veces se vive a diario, pareciera como que esto no está funcionando. Pareciera como, mire, usted recuerda, hace pocos días nosotros hablamos de Gedeón. Gedeón estaba atravesando junto con todo el pueblo una situación dificultosa, complicada. Y dice que el Señor le habló a Gedeón y le dijo, varón esforzado, valiente, le dijo, Dios está contigo. Y él en ese momento como que saltó y dijo, pero si Dios estaría con nosotros, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. ¿Qué salió de su corazón? Una queja para con Dios. ¿Cómo? Somos tu pueblo, ¿cómo puede ser, Señor, que a nosotros nos pase lo que nos esté pasando? Y esto es tremendo, porque allí el Señor empezó a trabajar en la vida de Gedeón, ¿verdad? Pero vemos cómo ese fue un hombre tremendamente usado por el Señor, le dio una gran victoria transformándose en un juez del pueblo de Israel, pero también estaba atravesando un momento de dificultad que lo hacía dudar. Entonces, en nuestra vida también van a ocurrir ciertas situaciones. Un ejemplo, fíjense, lo tenemos en la cruz del Calvario con nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él allí en esa cruz, ¿qué le dijo a su Padre? Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahora, hemos entendido, al escudriñar las Escrituras, al recibir la guía del Espíritu Santo, que Él murió por nuestros pecados. Dice que Él cargó con los pecados de toda la humanidad allí en la cruz del Calvario. Entonces, en esos instantes donde Él estaba en esa cruz, entregando su vida, obviamente que el pecado de todo el mundo estaba sobre Él. Y eso que experimentó de sentirse abandonado por el Padre, tiene que ver con el hecho de que cuando el pecado está allí, es como que se produce una separación entre nosotros y el Señor. Obviamente que estaba cumpliendo un plan divino, por supuesto que sí, pero el pecado de todo el mundo estaba sobre Él. Entonces, esa experiencia que Él sentía de que Dios no estaba, ¿por qué? Porque el pecado estaba allí en la cruz del Calvario. Cuando todo esto pasa, cuando Él resucita, cuando Él tiene esta gran victoria, dice que exhibió públicamente en esa cruz a todo principado y a toda potestad y anuló el decreto que teníamos en contra. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, es interesante que comprendamos aquí algo importante. No me volveré atrás, no me voy a arrepentir de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, cuando encontramos a alguien que se apartó de Dios, es porque hubo una falla en esta área de su vida. Cuando alguien se aparta del Señor, ¿verdad? Podemos poner, no sé, 1000 cosas, 1000 situaciones por las cuales alguien se aparta del Señor. Pero fundamentalmente, con lo que vemos en la Biblia, vemos que no hubo un avance en esa vida, un avance en el temor de Dios. El temor de Dios hay que entenderlo primeramente, creerlo, valorarlo y empieza a fluir en nuestra vida. De tal manera que alguien que realmente está reverenciando al Señor, alguien que recibe no solamente con gratitud que Dios mueva su mano en favor de su vida, sino también que lo maravilla al poder experimentarlo, hermano.
Cada uno de nosotros, hermanos, si usted hace un poquito de memoria, que a veces tenemos mala memoria, pero si usted hace un poquito de memoria y nos ponemos a contar testimonio aquí, más de uno vamos a quedar con los ojos abiertos, porque vemos cómo el Señor ha obrado en distintos momentos de nuestra vida, o testimonios que han llegado a nuestro corazón, experiencias, cosas que hemos visto, gloria a Dios, y es tremendo. Yo le conté a usted cómo abrí mi corazón a Cristo, ¿no? ¿Recuerda? En esa campaña en donde ocurrían todo tipo de milagros. Y usted sabe que a mí no me movía ni nada de eso. Ahí me acuerdo que en esa campaña en Ciudadela, allí en la provincia de Buenos Aires, había gente que dejaba la silla de ruedas. Había gente que dejaba las muletas. Gente que se sanaba de cáncer. Pero impresionante. Y yo escuchaba esos testimonios y la verdad, como decía mi abuelo, ni fu ni fa. Yo estaba ahí más frío que un pingüino. No sentía nada. Hasta que apareció una viejecita por allí, gloria a Dios. Y cuando el evangelista le pregunta qué hizo Dios en su vida, ella dijo, Dios me perdonó. Y eso me sacudió porque yo me enteré en ese momento que había alguien que me podía perdonar. Y yo pensaba que nadie me podía perdonar. Entonces, en aquel momento, fíjense, yo tomo esta historia para que veamos algo. En aquel momento, los hechos poderosos de Dios, para mí no tenían demasiado valor. No le prestaba la atención ¿Por qué? Porque no había avanzado en el temor de Dios en mi corazón. El temor de Dios todavía no existía en mi vida. A medida que fui caminando en el Señor y fui viendo esa mano poderosa, en más de una oportunidad me quedé con la boca abierta y en otras oportunidades me quedé callado de la boca, sin palabras, porque no podía pronunciar ninguna. Eso causa asombro, eso causa maravilla, eso hace crecer en el temor de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que hay distintas etapas en nuestro caminar, pero hay algo que no podemos eludir, que es crecer en la gracia, pero también crecer en el temor de Dios. Quitándonos de la cabeza que Dios es un Dios malo que está en el cielo y que castiga. No. De ninguna manera. Yo crecí escuchando a mi abuela diciéndome, Dios te va a castigar si te portas mal. No es la idea. No se trata de eso. Dios no está castigando a sus hijos porque es un tirano, de ninguna manera. Él es un Dios poderoso, amoroso, misericordioso, pero a la vez corrige obviamente a sus hijos, por supuesto. Pero esos hijos, nosotros como hijos, debemos crecer en el temor del Señor. Y cuando alguien empieza a crecer en el temor de Dios, empieza, hermano mío, a ocurrir cosas en nuestra vida que no es otra cosa que los beneficios de alcanzar el temor de Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos versículos tiene el 10 versículos? Vamos por el primero nomás. Pero no se asuste, mire. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Salmo 112, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y aquí hay una promesa, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y escucha esto, versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Pastor, pero seguro. ¿Qué dice acá? Bienes y riquezas hay en su casa. Pero no me funciona, pastor, porque hay piojos en estos días nomás. Hay pelusa en el bolsillo, gloria a Dios. Hay etapas en donde tenemos que comprender algunas cosas y vivir algunas situaciones, justamente para valorar otras, ¿no? Pero más allá de eso, esta palabra es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible. Entonces, cuando alguien deposita toda su confianza, su esperanza en la palabra del Señor, la vida cambia. ¿Por qué? Porque la palabra se hace carne, se hace realidad en nuestra vida. Y comenzamos el Salmo 112 poniendo el acento en el temor del Señor y que el crecimiento que debe haber en nuestra vida en el temor de Dios. Pero dice que bienes y riquezas hay en su casa
y su justicia permanece para siempre. Aleluya. Ahora, vamos a buscar este versículo en alguna otra versión para revisarlo un poquito. Mire, su casa estará llena de riquezas y bienestar. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, conforme a lo que el Señor nos fue ministrando en todo este tiempo, usted se va a dar cuenta de algo. Fíjense, recién mencionamos el hecho de que hay cosas que tenemos que valorar en cuanto al temor de Dios. Uno de ellos son sus hechos poderosos, no olvidarnos, valorarlos, respetarlos, honrarlos. Pero el Señor nos ha enseñado también que necesitamos comprender el verdadero significado de las riquezas, el verdadero significado del bienestar. Porque si todo lo resumimos al dinero que tenemos en el bolsillo, a la situación económica que podamos tener, en algunos momentos podemos tener holgura y estar todos los días de fiesta. ¿Y qué pasa cuando a veces la cosa es contraria? Porque decir al hermano que está al lado tuyo, ¿dónde vivís vos? Gloria a Dios. En este país, hermano, nosotros sí que sabemos en abundancia y sabemos vivir en escasez, hermano. Gloria a Dios. Yo, pero no sé cuántos años vos tenés, ¿no? Pero yo tengo algunas canas ya y si viví crisis tengo para contarte unas cuantas, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, esto es tremendo. Yo a alguno le tuvo que haber pasado. A mí me tocó, ¿no?, acostarme a la noche, irme a descansar, viviendo una situación económica. Y a la noche voló todo por los aires y me levanté y la cosa cambió. Gloria a Dios. Recuerdo que nos habíamos comprado un coche muy lindo con Marcelita y a la mañana teníamos la plata para comprar los dólares y pagar la cuota, ¿no?, y seguir disfrutando del auto. Y a la tarde, cuando fui a comprar los dólares, no me alcanzó. Todo cambió en un ratito nomás, gloria a Dios. Entonces, de alguna manera nosotros entendemos que la situación en lo natural, nuestra situación puede cambiar, ¿verdad? Un día te despertaste y te sacaron el 13% de la jubilación. Gloria a Dios. Todo puede cambiar en algún momento, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Avancemos en esto. Necesitamos comprender que hay riquezas que necesitamos identificar. Es muy importante. Fíjense, aquellos que de repente tienen a su madre con vida, ¿verdad? Eso es una riqueza. O a su padre con vida. ¿Por qué quienes no lo tienen? Y a veces no lo valoramos. Por favor, los que somos padres, poder tener en nuestra casa a nuestros hijos. Yo muchas veces los observo, los escucho, me divierto viéndolos, ¿no? Y veo, y yo no puedo dejar de darle gracias al Señor. Digo, Señor, gracias por este regalo que me diste en cada uno de ellos. Y fíjense que a veces el trajín de nuestro día a día, las dificultades que enfrentamos y tantos pensamientos que van por aquí y por allá, explota la cabeza como ese caballasca, me hierve la cabeza y nos olvidamos de valorar lo precioso que Dios nos ha dado. Esto es muy importante entenderlo. Fíjense, tener un techo sobre nuestra cabeza. Ay, ay, ay. Y a veces nos pasamos renegando porque, no sé, hubiésemos querido tener la mampostería terminada, hubiésemos querido tener, no sé, un techo más alto, más grande, pero tener un techo. ¿Sabe cuánta gente no tiene un techo? ¿Sabe cuánta gente no tiene las dos piernas para caminar? ¿Hay los dos brazos para trabajar? Por favor. Entonces, hay mucha riqueza que necesitamos identificar y valorar, que vienen de la mano de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Si sobre lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, no es que queremos convencernos nosotros mismos, valorando las pequeñas cosas, que en realidad no son tan pequeñas. Porque aquí hablamos de tener salud. Y en estos tiempos eso es una bendición muy grande.
¿verdad? Aquí estamos hablando de tener una familia y poder disfrutar de ella, que no es algo que abunde en estos días demasiado, gloria a Dios. Tener a nuestra madre, tener a nuestro padre aún con vida, esto es un regalo de parte del Señor, sobre todo aquellos que ya tenemos algunos añitos, ¿no? Y su justicia permanece para siempre. ¿Tenés una telea de esto? Un telea, sí. Mire, gloria a Dios. Tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. ¡Wow! Que acá encontramos otra palabra que también tenemos que revisar, que es la palabra triunfo, la palabra éxito. Porque hay muchas ideas que nos han metido en la cabeza de lo que tiene que ver con el triunfo y con el éxito. Y que justamente el trabajo del enemigo es hacernos creer que ese éxito, ese triunfo no lo podemos alcanzar nunca. Entonces, es importante que nos pongamos en las manos del Señor y dejemos que Él obre, que confiemos en Él, que aprendamos a temerle, para que Él vaya haciendo con nuestra vida lo que tenga que hacer. Y tenemos la palabra profética más segura que nos muestra que lo que Él quiere hacer con nosotros es bueno. Por eso no podemos desconfiar jamás. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Mire. Gracias, Señor. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, es misericordioso y es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿En qué memoria? ¿Cuál puede ser la memoria eterna? La memoria de nuestro Señor. Nuestro Señor tiene en su memoria, en su corazón, al justo. Aquel que fue justificado por la fe un día y luego transita los caminos de esta tierra como un justo. Gloria a Dios. Mire, y mire qué interesante lo que dice el versículo 7. Esto tiene que hacer un cuadrito usted en su casa. Y tiene que leerlo todos los días. Por favor, tiene que leerlo todos los días. No sé, buscate un fibrón de esos bien grueso, una hoja oficio más grande, si podés, una 3, ponelo allí, no sé, donde lo veas todos los días. Dice, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, está confiado en el Señor. Aleluya. Mire, qué importante es esto. Ustedes saben que esto que yo le digo de buscar un fibrón, de hacer un cartelito, de ponerlo en su casa, no son inventos míos, sino que es muy importante. En el libro de Deuteronomio nos habla justamente de algo así. Dice que debemos escribir la palabra de Dios en los postes de nuestra casa. Amén. Pero si yo le escribo la palabra en la pared a Marcela, se me arma el lío. Gloria a Dios, ¿no es cierto? A vos capaz que también, pero no estamos hablando de escribir las paredes, sino de tener presente delante de nuestros ojos. ¿Usted sabe que nosotros tenemos una memoria visual? Y a veces no le prestamos demasiada atención. Pero cuando está delante de nuestros ojos la palabra, hay una obra que esa palabra va haciendo en nuestra vida. Esto es tremendo. Mire, cuando yo llegué al Señor, recuerdo que yo cuando escuchaba la palabra, esa palabra me vivificaba, esa palabra me llenaba de esperanza. Y recuerdo que estaba pasando una situación en particular y recibo una palabra de parte de Dios. Y esa palabra me acompañó durante mucho tiempo, durante todo un proceso en donde yo me estaba haciendo libre en mi corazón. Y recuerdo que hice justamente esto, ¿no? Justamente esto. Puse allí en nuestra habitación un cartelito, bien grande, con la palabra del Señor. Esa palabra que había tocado mi corazón, esa palabra que necesitaba para experimentar la liberación total de mi vida. Y recuerdo que cada mañana me levantaba y yo veía esa palabra. Y empecé a proclamar esa palabra. Empecé a leerla y empecé a decirla. Gloria a Dios. Y empezaron a ocurrir cosas tremendas. Gracias a que esa palabra empezó a cobrar vida en mi corazón.
Cuando llegamos aquí a esta tierra, que es Mar del Plata, hace unos cuantos añitos atrás, recuerdo que conocimos una mujer, y esto fue bien tremendo, ¿no? Conocimos a una mujer que estaba viviendo una situación muy particular. Ella justamente había terminado una relación sentimental con alguien. Esta persona justamente terminó presa, ¿verdad? Tenía una vida muy desordenada. Y esta mujer estaba siendo sometida al lado de esta persona. Este hombre termina preso, ¿verdad? Y ahí es como que empezó a sentir aires de libertad esta mujer que estaba siendo tan pero tan oprimida. Y viene la iglesia, oramos con ella, gloria a Dios. Y recuerdo que el tiempo pasó, este hombre seguía privado de la libertad. Y en un momento, después de un tiempo, donde el Señor empezó a restaurar su vida, poco a poco, empezó a enderezar sus pasos, ella conoce a una persona, un hombre que la amaba, un hombre que la respetaba, un hombre que realmente se lo puso el Señor a su lado, ¿no? Y comenzó un proyecto de vida junto a este hombre. El tiempo seguía pasando, ¿verdad? Y ella no podía desprenderse de los fantasmas del pasado, ¿verdad? Porque vivió una vida muy complicada junto a este hombre. Y recuerdo que en una oportunidad ya estaban por darle la libertad a este hombre. Le llegaron noticias a ella y eso para ella le causó espanto. Porque dice, con este hombre otra vez libre, ¿cómo va a ser mi vida acá, no? Gloria a Dios. Y esto le trajo una gran inquietud y empezó a ponerse mal y demás. Entonces recuerdo que pudimos orar con ella. Porque ustedes saben que hay cárceles espirituales, hablamos de esas cárceles espirituales, en donde es como que el enemigo te pone un cerco, ¿no? Y vos querés salir de esa situación, querés aún salir de una ciudad o de una región, ¿verdad? Es como que te pone una mano negra que te frena acá en el pecho y no avanzás. Y me acuerdo que oramos en esa dirección, en ese sentido, que el Señor pueda abrirle los caminos, porque lo que ella anhelaba era poner distancia. Porque este hombre le iba a volver a arruinar la vida, le iba a volver a arruinar la existencia. Ella estaba llevando adelante un proyecto de vida nueva y bueno. Entonces, recuerdo que oramos y el Señor le abrió la puerta. Y se fue a otra ciudad. Y tremendo, en un principio, los únicos que sabíamos en qué ciudad estaba éramos nosotros. Porque no le dijo a nadie. Porque sabía que iba a haber persecución, sabía que le iba a buscar y demás. Entonces se fue a esta ciudad y empezó su nueva vida allí. Y usted sabe que no había posibilidad alguna, porque no lo sabía nadie, no había posibilidad alguna de que este hombre se entere dónde estaba. Entonces, la lógica, la razón indica que, bueno, estando lejos uno puede estar tranquilo, ¿verdad? Y reposado. Sin embargo, no ocurría esto, sino que ella estaba allí y estaba oprimida, estaba mal, tenía sueños. En las madrugadas tenía pesadillas con este hombre y que se le aparecía y un terror la inundaba. O sea, la estaba pasando muy mal cuando en realidad estaba lejos y no le iba a pasar nada. Gloria a Dios. Entonces recuerdo que se comunica telefónicamente con nosotros y nos cuenta. Gloria a Dios. Y en esa charla telefónica yo le conté mi experiencia, esta experiencia que te cuento a vos, de tomar un papel y escribir la palabra. Exactamente. Porque fíjense, la Biblia dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada los que te hacen la guerra. Yo recuerdo que yo cada mañana me levantaba y ¿viste esas casas que tienen 2 habitaciones contiguas con una puerta? Bueno, y teníamos una habitación así, y en esa puerta yo pegué el papel, ¿no? Con la palabra de Dios. Y yo lo leía todos los días. Y digo, Señor, yo creo en tu palabra. Más allá de lo que tenga que vivir, más allá de los temores que había que enfrentar. Porque quien no lo vivió, el ser perseguido, es complicado. ¿Amén? Es complicado. Y bueno, recuerdo que le trasladé a esta joven esto. Una joven, era una mujer muy joven. Y ella lo tomó. Y ahí nomás agarró su fibrón y empezó a escribir las palabras de aliento que Dios le había dado. Palabras de protección divina.
Y empezó a tomar confianza, Y finalmente, ¿cómo termina la película? Su vida cambió. A tal punto que de tanto en tanto se viene de vacaciones acá. Libre de temor, sin dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor forma un vallado alrededor de los que le temen. El Señor forma un vallado. ¿Qué es un vallado? Es como un muro alrededor de los que le temen. Y la protección divina es una realidad sobre aquellos que van avanzando y creciendo en el temor de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Decí conmigo, no tendré temor de malas noticias. No tendré temor de malas noticias. Gloria a Dios. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y acá es como que te la deja picando el Señor. Porque, ¿cuál es nuestro deseo para los enemigos? Nosotros sabemos que como hombres y mujeres de fe, nacidos de nuevo, nuestra misión es bendecir, no maldecir. Sabemos que la guerra, los conflictos donde estamos muchas veces involucrados, no son nuestros, sino que le pertenecen al Señor. Él se hará cargo de muchas situaciones que nosotros, si nos hacemos cargo de ellas, hacemos lío. ¿Amén? Entonces, tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. Pero la Biblia acá dice, tu corazón tiene que estar confiado, no tenés que tener temor a malas noticias, tenés que desarrollar tu vida ligado a la palabra, creciendo en el temor de Dios, hasta que veas en tus enemigos tu deseo. Y aquí la cosa se complica un poquito, porque nuestro deseo no puede ser el mal para nuestros enemigos. Debemos bendecir a nuestros enemigos. Y quien diga que es fácil, permítame dudar un poquitito, porque no es tan sencillo. A veces frente a los enemigos está el deseo de la venganza. El ver bajo nuestros pies a los enemigos o verlos humillados. Eso es cosa del Señor, no tenemos nada que ver nosotros. Tenemos que bendecir a esos enemigos. Y hermano mío, cuando el Señor pueda ver en nosotros que crecemos en el temor de Él, cuando el Señor pueda ver que en nuestro corazón está el deseo de hacer su voluntad, cuando nos vea deleitándonos en su palabra, cuando nos vea viendo sus hechos poderosos, reconociendo su poder con asombro, con maravilla, hermano mío, y cuando vea que no hay deseos de venganza en nuestros corazones. Esto es muy importante entenderlo. Ay, gloria a Dios. El deseo de venganza. Yo no sé si vos lo sentiste alguna vez, el deseo de venganza. Yo lo sentí. Y es bien feo. Es bien feo. Es bien feo cuando vos vas creciendo en el Señor. Si no, es normal tener deseo de venganza cuando uno está sin fe, sin Dios y sin esperanza. Amén. Y a veces el Señor nos va probando en el camino. A ver cómo andamos. Amén. Cuando el Señor, nosotros hacemos una reparación, no sé, en algún artefacto, vamos a poner esta estufa, vamos a repararla. Bueno, la reparamos, ¿qué hacemos después? La probamos, a ver si anda. Bueno, nuestra vida necesita la reparación de parte de Dios. Y cuando Él va avanzando en ese proceso de reparación, también nos prueba. Y con el tema de cuando se levantan los enemigos, esto es un tema, gloria a Dios, amén. Que el proceso maravilloso de parte de Dios en el cual nos involucra, nos va a llevar a poner por obra esto, entendiendo. Mire, cuando alguien se levanta contra nuestra vida, no se está levantando contra nosotros, se levanta contra Dios. Entonces el problema ya no pasa a ser nuestro. Nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús, nosotros tenemos quien nos defiende, nosotros tenemos quien saca la cara por nosotros. Tenemos que confiar en Él. Aleluya. Mire, gracias Jesús. Hay un hermano mayor que nos ayuda, hermano, gloria a Dios. Hasta que vea en sus enemigos el deseo. ¿Cómo tiene que ser el deseo? Bueno, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Aleluya. Lo verá el impío
Recuerda que nosotros vimos quiénes son los impíos. La Biblia habla de 3 tipos de personas. Habla de los justos, que son los justificados por el Señor o nacidos de nuevo. Habla de los pecadores, que son los que no conocen al Señor. Y habla de los impíos. Entonces, el impío es aquel que abrió su corazón al Señor, aquel que lleva adelante su vida, pero no conforme a la guía que el Señor le da, sino que lleva su vida conforme a su propio pensamiento. Y allá va. Y termina actuando impíamente. Señor amado. ¿Impío qué es? Impío viene de impiedad. Y la piedad nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios que es Jesucristo. Entonces tenemos que entender que la impiedad se basa en llevar adelante una vida sin que Cristo intervenga o no dándole lugar a Cristo. Amén. Dice, lo verá el impío y se va a irritar. Crujirá los dientes, dice, y se consumirá. Gloria a Dios. El deseo de los impíos perecerá. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Es poder. Hoy se está hablando mucho, aún en las iglesias, sobre prosperidad. Y muchas de esas enseñanzas están erradas, hermano mío, porque lo que se va generando y se va trasladando en el corazón del creyente es avaricia. Porque, fíjense, si yo le doy a Dios 10 esperando que Él me devuelva 100, eso hace que tenga un corazón avaro. O sea, nosotros tenemos que alcanzar liberalidad al darle a Dios. Nosotros, si le damos a Dios, tenemos que saber que Él es fiel, Él hará memoria de nuestras ofrendas y Él va a hacer a su tiempo lo que tenga que hacer con nuestra vida. No podemos regatear ni negociar con el Señor. Amén. Entonces, nosotros, por eso se habla de las ofrendas de amor. Es darle a Dios una ofrenda con todo nuestro corazón, sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que Dios no es deudor de nadie. Ahora, fíjense, cuando la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie, tenemos que comprender algo. Dice que cuando nosotros le damos al pobre, le prestamos a Dios. Y como Dios no es deudor de nadie, cuando nosotros le damos al pobre, sabemos que la bendición de Dios nos va a alcanzar. Y dentro de aquí, de este título maravilloso del Salmo 112, prosperidad del que teme a Jehová, el Señor nos está hablando de prosperidad, de avanzar, de adelanto, de progreso, no solamente en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y necesitamos de esta prosperidad que no añade tristeza. Esto hace que podamos tener nuestra mano abierta. Y tener nuestra mano abierta, hermano mío, es muy importante tener nuestra mano abierta para con el Señor, para con su obra, pero también para aquellos que son necesitados. Esto es muy importante. El año 2013, ustedes recordarán, fue proclamado sobre nosotros, la Iglesia de Jesucristo, el año de la prosperidad. Y avanzamos, yo creo que significativamente en cuanto a lo que se refiere, la verdadera prosperidad que el Señor tiene en nuestra vida. Hay muchos que con mucho dinero en la bolsa querrán tener la paz que tienes en tu corazón. Hay muchos que con su bolsa llena de dinero tal vez no pueden conseguir el hogar que vos tenés, la familia que Dios te ha dado, la paz que tenés en tu corazón, porque no es que no tenés problema, no es que por favor, pero antes la vida se te moría de risa, ahora la vida te sonríe, porque tenés a Cristo en tu corazón. El diablo humilla, el diablo nos hace llegar al fondo y allí luego viene su humillación. Pero hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la guía de Él a través de su palabra. Y cuando decimos que con Cristo se vive mejor, es justamente por eso, porque Él nos enseña a vivir mejor. Él nos enseña cuáles son los pasos que tenemos que dar. Pero esto, ¿cuándo se hace realidad en la vida de alguien? Cuando justamente nos deleitamos en sus mandamientos. Porque es a través de sus mandamientos que nosotros vamos a aprender a vivir esta nueva vida en Cristo. Y cuando esto no causa deleite, porque a veces hay personas que justamente los mandamientos del Señor le causan pesar.
porque piensan que no lo van a poder poner por obra, no lo van a alcanzar, que es imposible, que está muy lejos. Sin embargo, esto no es así. Pero cuando hay deleite, cuando hay entendimiento, tal vez hay cosas que no pudiste alcanzar todavía, tal vez no alcanzaste un profundo entendimiento sobre distintas situaciones, aún en este camino en Cristo Jesús. Pero cuando vos empezás a deleitarte en su palabra, gloria a Dios, la cosa, fíjense cuando de repente, no sé, como ejemplo, estamos frente a la historia de Moisés frente al Mar Rojo. Y él se puso a orar porque venían los egipcios a atacarlos y estaba el mar. Y dice, ¿ahora qué hago? Se puso a orar y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Por qué estás orando? ¿Qué te di yo? ¿Qué tenés en tu mano? Una vara, Señor. Golpea las aguas y las aguas se abrieron. Hermano, fíjese qué hecho poderoso de parte de nuestro Señor. Y hoy estamos hablando de esos hechos porque la palabra nos traslada esos hechos. Y si no fuera importante, no perdería tiempo el Señor en hacernos recordar una historia tan poderosa. Ese Dios maravilloso, todopoderoso, que abrió el mar y el pueblo caminó en seco, es el mismo Dios que vos y yo adoramos y que anhela bendecir y prosperar nuestra vida, pero a su modo, con la verdadera prosperidad. Y esto no significa que un creyente que recibe la prosperidad de Dios no va a adelantar ni va a progresar. Al contrario, pero no va a estar desesperado corriendo detrás de esa prosperidad, sino que las bendiciones lo irán alcanzando. Y cuando no sé ni cuenta te vas a dar y vas a decir, pero ¿cómo ya estoy en esta situación? ¿Qué pasó? Mientras en otro tiempo a lo mejor trabajabas de sol a sol, buscabas por aquí, buscabas por allá la manera de poder avanzar. Y de repente el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, cambió la situación notablemente. Esa es la prosperidad que no añade tristeza, que no trae quebranto, que no trae dolor. Una prosperidad que nos abre los ojos y empezamos a apreciar lo que realmente tiene valor en nuestra vida. Y todo comienza, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya. Crecer en el temor de Dios y tomar la palabra con todo nuestro corazón trae prosperidad y trae victoria. Muy pronto habrá un encuentro celestial en los aires. Un amado que viene en búsqueda de su amada. No olvidemos que debemos ser protagonistas de ese encuentro. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el dial. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.